cordial saludo a nuestra audiencia. Es miércoles ya, miércoles 6 de noviembre y el Santo Padre está en la plaza de San Pedro, pues bendiciendo, acariciando a estos niños pequeños que se acercan a su vehículo móvil, mientras va recorriendo estas pequeñas callecitas improvisadas en la gran plaza. Hoy hay catequesis, hay audiencia general. Esta audiencia a la que viene gente de todo el mundo. A veces son las banderas las que revelan la procedencia de los peregrinos, de los visitantes. Más de 12.000 esta mañana en la plaza, aunque el cielo anuncie una nueva tormenta. Pero aquí están aún. El suelo mojado todavía, pero nadie los mueve de este momento único que van a participar y de este saludo que pueden hacer al Papa tan de cerca. Un día que quedará pues seguramente impreso en las cámaras fotográficas, en el móvil, todos los medios que llevan los peregrinos para poder inmortalizar el momento. Hay algunos niños que el Papa ha hecho subir a su coche y han recorrido con él todo el trayecto. Intercambia algunas palabras con ellos antes de que desciendan del vehículo. Y están, bueno, también ellos felices, supongo. Y el Papa se dispone ahora a proseguir con el ciclo de catequesis que ha iniciado sobre los hechos de los apóstoles. Está recorriendo este libro, profundizando y nos lo está haciendo descubrir de otra manera. Pues en la catequesis anterior el Papa nos ha hecho reflexionar sobre la estancia de Pablo en Atenas, pues haciéndonos o fotografiándonos, diría casi, la estancia de Pablo en esta ciudad ateniense. Tendremos tiempo de recordar la síntesis de lo que el Papa ha dicho la semana pasada. Y aquí vemos esta entrada un poco especial, particular. Escuchémoslos. En muchas regiones italianas, estos abanderados que llevan banderas típicas de la región, pues es muy habitual en las fiestas, en los pueblos, que se haga un espectáculo, un baile, diría casi, con las banderas. Y ahora vienen muchas veces a la plaza de San Pedro para saludar al Santo Padre, una especie de honor que tienen. Y ahora el Papa se dirige a saludar. Los intérpretes de las lenguas están subidos en esta especie de atrio, donde el Papa tendrá la catequesis debido a la lluvia, y acompañarán más de cerquita al Papa esta mañana. Lenguas, ¿qué lenguas escucharemos esta mañana? El español, ciertamente. Un cardenal que se acerca a saludarle. Todos estos momentos de apariciones, de audiencias públicas del Papa, pues son aprovechados también por varias personas que a lo mejor hace años no ven al Papa o que tienen un motivo importante para dirigirse a él y aprovechan esta ocasión para comentarle algo. Pues decíamos que escucharemos, además del español, el inglés, el francés, el alemán, el portugués, el árabe, el polaco. No menciono el italiano porque es la lengua de los que están en casa, que acogen a estos miles y miles de peregrinos cada vez. Pero el Papa al final también se dirigirá a ellos en italiano, y también quiere hacer hoy un llamamiento por la dolorosa situación que vive Burkina Faso.
lo hará seguramente al final de esta audiencia. Y mientras ahora da comienzo a la audiencia general con la señal de la Santa Cruz y luego un saludo litúrgico que será el que nos prepare a escuchar la catequesis que hará. En nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. Amén. La pace sia con voi. Y con tu espíritu. Y ahora sí el pasaje del Evangelio. Dagli Atti degli De Apostoli. los Hechos de los Apóstoles. Dopo questi fatti, Paolo Después de lasciò estos Atene hechos, e si recò a Pablo salió de Corinto. Atenas y se dirigió a Qui Corinto. trovò un giudeo Allí encontró un di judío nome llamado Aquila, Áquila, nativo del Ponto, natural del arrivato poco Ponto, prima dall'Italia, que había llegado hace con la poco de moglie Italia con Priscilla, su mujer Priscila, in seguito all'ordine di Claudio, porque che allontanava da Claudio Roma había tutti i expulsado de giudei. Roma a todos los judíos. Paolo si recò da loro Pablo fue a e verlos. poiché erano del Y medesimo como eran del mismo mestiere, oficio, si stabilì in casa se alojó loro en su e casa lavorava. para trabajar. Di mestiere, infatti, Eran erano fabricantes de fabbricanti lonas. di tende. Parola di Dio. Pues este breve pasaje de los Hechos de los Apóstoles nos dan una pista de lo que el Papa nos dirá hoy, que se referirá a la estancia de Pablo, seguramente en Corinto. Pero en la catequesis anterior tenemos que ubicar a Pablo en Atenas, la gran ciudad de la cultura griega. Al llegar a Atenas, el espíritu del apóstol se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Sin embargo, eligió familiarizarse con ella, comenzando a frecuentar los lugares y las personas más significativas. Y el Papa hizo una alusión que dice que el apóstol frecuenta la sinagoga, símbolo de la fe en Dios. Frecuenta la plaza, centro de la vida ciudadana, y el Areópago, corazón de la vida cultural y política. El contacto con el paganismo no le asusta a Pablo, sino que lo empuja a crear un puente para dialogar con aquella cultura. Con una mirada contemplativa, Pablo descubre que Dios habita en las casas de los atenienses, en sus calles, en sus plazas. No mira el paganismo con hostilidad, sino que en un ejemplo extraordinario de inculturación anuncia a Cristo partiendo de su fe en un Dios desconocido, al que han construido un ídolo. La mirada de Pablo, que observa la ciudad de Atenas con los ojos de la fe, nos hace interrogar sobre nuestra forma de ver nuestras ciudades. Y allí Francisco planteó, ¿las observamos con indiferencia, con desprecio o con la fe que reconoce a los hijos de Dios en medio de las multitudes anónimas? Y dejo, digamos, esta pregunta flotando en el aire para que cada uno se respondiera un poco desde dentro cómo mira su propia ciudad. Hagamos un paréntesis aquí y escuchemos este pasaje de los Hechos de los Apóstoles en lengua española. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Tiempo después, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Áquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su esposa Priscila a consecuencia de un decreto del emperador Claudio, porque todos los judíos habían recibido la orden de abandonar Roma. Pablo se acercó a ellos, pues eran del mismo oficio y se dedicaban a fabricar tiendas, y se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Palabra de Dios. En Atenas,
en el corazón de una de las instituciones más famosas del mundo antiguo, el Areópago, Leitura dos Atos dos Pablo Apóstolos. realiza un ejemplo extraordinario de Depois inculturación del mensaje de la Paulo fe. afastou-se de Proclama a Atenas Jesucristo foi para Corinto. a los adoradores de ídolos Encontrou ali judeu chamado Áquila, natural do Ponto. y no los hace agrediéndolos, sino haciéndose pontífice, constructor de puentes. Pablo comienza a explicar paso a paso la revelación, desde la creación hasta la resurrección de Cristo. Comienza por el altar de la ciudad, dedicado a un Dios desconocido. A partir de esa devoción, para entrar en empatía con sus oyentes, proclama que Dios vive entre los ciudadanos y no se esconde de los que lo buscan con corazón sincero, aunque lo hagan a tientas. Es precisamente esta presencia la que Pablo quiere revelar. Yo vengo a anunciarles a aquel que ustedes adoran sin conocer. Aparentemente, este camino no dio el resultado esperado. Por un tiempo escucharon con simpatía, pero la muerte y resurrección de Cristo se reveló como un escándalo para los judíos y necedad para los paganos, suscitando desprecio y burlas. Pero tampoco fue así del todo, porque algunos se convirtieron y quedaron como semillas de la fe también en Atenas. Incluso en Atenas el Evangelio arraiga y puede correr a dos voces, la del hombre y la de la mujer. El Papa Francisco concluyó su catequesis llamando a construir puentes, tanto con la cultura, con los que no creen o con quienes tienen un credo distinto al nuestro, y al hacerlo sin agresividad. Y el Papa dijo al final, saludando al grupo de los latinoamericanos: pidamos hoy al Espíritu Santo que nos enseñe a construir puentes con quienes no creen o tienen una fe distinta de la nuestra. Eso es la catequesis del miércoles anterior. Hoy, pues, escuchemos con mucha atención y con el corazón abierto al Papa. Buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Esta audiencia se hace en dos grupos. Los que están enfermos están en el aula Pablo VI. Yo he estado con ellos, los he saludado y los he bendecido. Serán unas 250 personas. Ahí estarán más cómodos por la lluvia, y nosotros aquí. Pero ellos nos miran, nos pueden ver en la gran pantalla. Nos saludemos a ambos grupos con un aplauso. Los Hechos de los Apóstoles narran que Pablo, de evangelizador infatigable, después de su estancia en Atenas, lleva adelante la carrera del Evangelio en el mundo. La nueva etapa de su viaje misionero es Corinto, capital de la provincia romana de Acacia, una ciudad comercial, cosmopolita, gracias a la presencia de dos puertos importantes. Como leemos en el capítulo 18 de los Hechos, Pablo encuentra hospitalidad en la casa de una pareja de esposos, Áquila y Priscila, o Prisca, obligados a transferirse desde Roma a Corinto después que el emperador Claudio había ordenado la expulsión de los judíos. Yo quisiera hacer un paréntesis. El pueblo hebreo ha sufrido mucho en la historia. Los han echado de un sitio. En el siglo pasado hemos visto tantas brutalidades que han hecho con el pueblo hebreo. Y todos estábamos convencidos que esto había terminado. Pero hoy comienza a renacer aquí y allá, la costumbre de perseguir a los judíos.
fratelli e sorelle, Hermanos y questo hermanas, non è né esto umano no né es ni cristiano. humano ni Gli ebrei cristiano. sono fratelli Los nostri judíos son e hermanos non vanno nuestros y perseguitati. no se Capito? persiguen. ¿Habéis comprendido? Questi coniughi dimostrano di Este avere un matrimonio cuore demuestra que pieno tiene un di fede corazón in lleno de Dio fe en e Dios generoso y verso gli generoso altri, hacia los demás, capace di fare capaz de spazio a chi hacer come espacio loro a quien sperimenta como la ellos condizione di experimenta la forestiero. condición de forastero. Questa loro sensibilità Esta sensibilidad li porta a los decentrarsi lleva da sé per praticare a salir l'arte de sí mismo cristiana para practicar el arte cristiano de la dell'ospitalità hospitalidad e aprire le y porte abrir della las loro puertas casa de per su accogliere casa para l'apostolo acoger al Paolo. apóstol Pablo. Così essi Así, accolgono non solo ellos l'evangelizzatore, acogen no solo al ma anche evangelizador, l'annuncio sino che también egli porta el con anuncio sé, que él lleva il consigo, Vangelo el di Evangelio de Cristo, che è potenza que es di Dio potencia de per la Dios para la salvezza di salvación chiunque crede. de cualquiera que cree. E da quel momento la Y de loro aquel casa momento su si casa impregna del profumo se della impregna parola del viva perfume de la che palabra vivifica viva i cuori. que vivifica los corazones. Aquila e Priscilla Aquila y condividono Priscila con Paolo comparten con anche Pablo l'attività la actividad professionale, profesional, cioè la es decir, costruzione la di construcción de tende. Paolo infatti tiendas. stimava molto il lavoro Pablo, en e lo efecto, riteneva estimaba uno mucho spazio el trabajo manual privilegiato y di le parecía un testimonianza espacio cristiana, privilegiado de oltre che un testimonio giusto cristiano, modo per mantenersi porque era senza el essere di modo peso justo para agli mantenerse altri sin o ser alla un peso para comunità. los demás La casa o a di la Aquila comunidad. e Priscilla a La casa de Corinto Aquila y apre le Priscila porte non solo abre all'apostolo, las puertas ma no anche ai solo fratelli e al alle apóstol, sorelle in sino a los Cristo. hermanos y a las Paolo hermanas infatti può en parlare della Cristo. Pablo, en comunità efecto, puede che hablar si de la comunidad que se nella reúne loro en su casa, la quale la diventa cual se convierte una casa della Chiesa, en una domus casa ecclesia, iglesia un luogo de la di iglesia, ascolto domus della ecclesia, parola di un Dio lugar de e escucha di de la palabra de celebrazione Dios y de la dell'Eucaristia. celebración de la Eucaristía. Anche oggi, También in alcuni hoy, paesi en dove algunos non c'è la países libertà donde no existe la libertad non c'è la religiosa libertà del y no hay cristiano, libertad i cristiana, cristiani los si cristianos se radunano reúnen en una casa un po' un nascosti poco per escondidos pregare e para celebrare rezar y l'Eucaristia. celebrar la Anche Eucaristía. oggi También ci hoy sono queste existen case, queste estas famiglie casas, estas familias diventano un tempio que se per convierten en un l'Eucaristia. templo para la Eucaristía. Dopo un anno e mezzo Después de un di año y medio de permanenza permanencia en Corinto, Pablo deja esta ciudad junto a Aquila y Priscila, che si fermano ad que se Efeso. detienen en Éfeso. Anche lì la También loro allí casa diventa su luogo casa di se convierte en catechesi. un lugar de catequesis. Infine, i due Finalmente sposi los dos esposos rientreranno volverán a e Roma saranno y serán los destinatarios de un espléndido elogio que el apóstol nella lettera ai Romani. injerta en la carta a los romanos. E così scrive Estaba agradecido y escribió Pablo questi due, sobre estos dos, questa coppia, questi sobre este sposi, matrimonio, estos nella lettera ai esposos. Romani. Una carta a Ascoltate, los romanos decía: salutate Prisca saludad e a Aquila, Prisca y Aquila, miei mis colaboradores en Cristo Cristo Jesús. Essi, Ellos, para salvarme la vida, han arriesgado su cabeza. Y a loro non Y a dico ellos soltanto sono grato, no solamente les estoy tutte le agradecido, chiese del mondo sino que pagano. todas las iglesias del mundo pagano. Quante ¿Cuántas familias en tiempos de persecución rischiano la testa arriesgan la cabeza para mantener escondidos a los perseguidos? Questo è il primo esempio. Este es el primer ejemplo, la acogida familiar. Anche nei momenti brutti. También en los momentos peligrosos, Los numerosos Pablo, colaboradores de Pablo, Aquila y Priscila o Prisca, surgen como modelos de una vida conyugal responsablemente comprometida al servicio de toda la comunidad cristiana. Y nos recuerdan que gracias a la fe y al compromiso en la evangelización de muchos laicos como ellos, el cristianismo ha llegado
hasta nosotros. Infatti, per radicarsi En nella efecto, terra para del radicarse en la popolo, tierra per del svilupparsi pueblo, para vivamente, desarrollarse vivamente, era necesario l'impegno di queste el empeño de famiglie. estas familias. Ma pensate che il Pensad que el cristianesimo cristianismo dall'inizio è desde stato los predicato comienzos ha dai sido laici. predicado por los laicos. Voi laici siete Vosotros laicos responsabili sois per il responsables vostro battesimo di portare por vuestro avanti la bautismo fede. de llevar adelante la fe. Era l'impegno di tante Este era famiglie, el di compromiso questi sposi, de estas familias, estos esposos, de estas comunidades cristianas, de fieles laicos que han ofrecido el humus para el crecimiento de la fe. Es hermosa esta frase del Papa Benedicto XVI. Los laicos dan el humus para el crecimiento de la fe. Pidamos al Padre que ha elegido hacer de los esposos de su verdadera escultura viviente. Credo che ci siano i nuovi sposi. Aquí hay nuevos esposos recién casados. ¿Están ahí, dice? Ascoltate voi. Escuchad la vostra vosotros vocazione. vuestra vocación. Voi Vosotros tenéis que la ser vera scultura la verdadera vivente escultura viva di infondere el Spirito de Santo infundir su el tutte le Espíritu coppie Santo sobre cristiane. todas las parejas cristianas, para que sobre el ejemplo de Áquila y Priscila sepan abrir las puertas de sus corazones a Cristo y a los hermanos y transformen sus casas en iglesias domésticas. Bella parola. Hermosa palabra. Una casa es una iglesia doméstica donde se puede vivir la comunión y ofrecer el culto de la vida vivida con fe, esperanza y caridad. Pero tenemos que rezar a estos dos santos, Aquila y Prisca, para que nos enseñen en nuestra familia a ser como ellos, una iglesia doméstica donde existe el humus para que la fe crezca. Muchas gracias. Pues muy bonita la catequesis de hoy, sin duda alguna. Esta estancia de Pablo, en Corinto, donde encuentra a Aquila y a Priscila. Prácticamente se refiere en todo momento a esta acogida de estos esposos cristianos, y el Papa pues pone el acento en la labor de ellos y, digamos, pasan a la historia, dice, estos primeros santos como la iglesia doméstica, porque eran el templo de la Eucaristía. Allí en su casa se reunían los cristianos y se celebraba la Eucaristía. Y a los recién casados les decía, este es vuestro ejemplo, mirad lo que, como diciendo lo que os espera, ¿no? ¿Cómo tenéis que ser? El apóstol apreciaba mucho el trabajo que ejercían estos dos, y por eso se quedó en su casa en el trabajo tejedores de lona. Tejían las lonas para las tiendas que se levantaban en el desierto donde vivían. Lieu d'écoute de la parole de Dieu et de célébration de l'Eucharistie. De estos numerosos colaboradores, sin duda, Aquila y Priscila sobresalen como modelos de vida conyugal comprometida al servicio de toda la comunidad cristiana. Y nos recuerda que gracias a la fe y al compromiso en la evangelización de muchos laicos como ellos, el cristianismo echó raíces, y el Papa dice, y pudo llegar hasta aquí, hasta nosotros, para llegar a ser una comunidad viva, ¿no? Pues esto es un poco la síntesis de lo que el Papa ha dicho esta mañana, pero después le escucharemos a él, que en 2 palabras nos resumirá lo que ha sido la catequesis de hoy. Ahora el Santo Padre saludará a los peregrinos de lengua francesa. I francofoni, in particolare il Consiglio del Vicariato del Brabant-Wallon, con Monsignor Jean-Luc Ulsin, e i pellegrini del Libano e della Francia,
Chiediamo al Signore di riversare il suo Spirito sulle coppie e sulle famiglie cristiane, in modo che aprendo generosamente le loro porte a Cristo e ai fratelli, diano una testimonianza vera di vita, di fede, di speranza e di carità. Dio vi benedica. El Santo Padre pues le ha dicho a los peregrinos: saludo cordialmente a los francófonos, en especial al Consejo del Vicariado del Brabant Wallon, con Monseñor Jean-Luc Huissin, y a los peregrinos del Líbano y de Francia. Pidamos al Señor que dé su Espíritu Santo a las parejas y a las familias cristianas, de manera que abriendo generosamente sus puertas a Cristo y a los hermanos, den testimonio auténtico de la vida de la fe, de esperanza y de la caridad. Que Dios os bendiga. Y pasamos a un segundo grupo, que es el de lengua inglesa. Peregrinos que vienen de muchos países de Asia, de Europa, de Estados Unidos de América. Y mientras os cuento que este próximo domingo se celebra el tercer día o la tercera jornada mundial de los pobres. La instituyó, os recordáis bien, el Papa Francisco durante el año de la misericordia, y se va manteniendo y se va celebrando cada año en noviembre. Vamos ahora, claro, en la tercera edición. Y son múltiples las iniciativas que se han llevado a cabo para celebrar esta jornada. Entre ellas destacan el ambulatorio médico ubicado en la Plaza de San Pedro. Luego, otro de las actividades es la Santa Misa del domingo, que a las 10 transmitiremos por 13. Y el almuerzo con los pobres. Lo del ambulatorio está situado en el lado izquierdo de la plaza. En estos momentos, durante la audiencia, no funciona, pero apenas termina la audiencia, siguen prestando su servicio. Realizan tratamientos, consultas médicas, análisis clínicos. Todo es gratuito para personas indigentes que normalmente tendrían enormes dificultades para poder acceder a todo tipo de servicio. Hay especialidades médicas disponibles, cardiología, para dermatología, reumatología, enfermedades infecciosas, ginecología, oftalmología, podología, vacunación contra la gripe y ecografías. Todo esto está en funcionamiento desde el domingo 10 hasta el domingo 17, de 8 a 20 horas. Continuado, y puede acudir quien desee, quien necesite de estos servicios médicos. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente i gruppi provenienti da Inghilterra, Danimarca, Australia, Malesia, Stati Uniti d'America. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Jesucristo. Dio vi benedica. El Papa ha dicho: saludo a los peregrinos de lengua inglesa presentes en esta audiencia, especialmente a los grupos provenientes de Inglaterra, Dinamarca, Australia, Malasia y Estados Unidos de América. Sobre vosotros y sobre vuestras familias invoco la alegría y la paz del Señor Jesucristo. Que Dios os bendiga. Después de este saludo, la presentación de los peregrinos de lengua alemana. Y mientras os contamos de un nuevo libro, pero no está escrito por el Papa, sino que el Papa ha iluminado, estaba contento de haber encontrado este libro y le ha escrito una carta al autor, cosa que no sucede, vamos, siempre, ¿no? El libro se llama Primero los Últimos. Primero los Últimos, publicado por Polina, una editorial italiana. No es una buena colección de historias de vida, ni un ejercicio de buenistas convencidos. Es más bien una dulce y fuerte llamada a la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene hacia sus hermanos
esa humanidad herida que a menudo en estos días viene del mar agotada y destrozada. Bastaría leer a quién está dedicado el libro y la carta del Papa Francisco al autor Rino Canzoneri para leer las 230 páginas fuera de las dudas y de las polémicas que a menudo sofocan nuestros corazones. La dedicación tiene el sabor de un grabado a fuego en las conciencias. A todos los que han muerto en travesías desérticas y mediterráneas, a los que han sufrido y están sufriendo la violencia en los campos de detención y prisiones de Libia, nadie podrá perdonarnos por no haberlos salvado, por no haberles ayudado a vivir con dignidad. Los colores de la esperanza son, en cambio, las palabras del Papa Francisco a Canzoneri. Un agradecimiento por el trabajo realizado por el periodista capaz de dar voz a aquella parte de la realidad que, gracias a Dios, sigue siendo la más difundida, la realidad de los que no ceden a la indiferencia. Estoy seguro de que su obra representará un soplo de buen aire. Hará mucho bien. Su iniciativa es una oportunidad para dar voz también a esa parte de la realidad que sigue siendo la más difundida, la realidad de los que no ceden a la indiferencia. La carta de Francisco se sitúa entonces entre las líneas del Evangelio, devolviéndonos las palabras de Cristo, tantas veces olvidadas, pero para muchos que dicen: es bello y confortante saber que tantas personas ponen en práctica las palabras de Jesús que leemos en el capítulo 25 de San Mateo. Esas palabras que me gusta llamar el protocolo, sobre la base del cual todos seremos juzgados. Tenía hambre y me disteis de comer. Tenía sed y me disteis de beber. Era forastero y me acogisteis. Desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. Encarcelado y me vinisteis a ver. Los protagonistas de primero los últimos no son héroes, sino que se comprometen con la vida. ¿Cómo? Mirando el problema a la cara, preguntándose qué podían hacer y decidiendo dar una mano a quienes piden ayuda. I fratelli e le sorelle di lingua tedesca, in particolare i pellegrini provenienti dalle diocesi di Linz, St. Pölten e Graz-Kau, accompagnati da Monsignor Scheuer. Apriamo il nostro cuore a Gesù e stiamo vicini ai fratelli, offrendo loro un'accoglienza nella quale la fede, la speranza e la carità possano crescere. Lo Spirito Santo vi accompagni sul vostro cammino. El Papa Francisco les ha dicho: salud de corazón a los hermanos y hermanas de lengua alemana, en particular a los peregrinos provenientes de la diócesis de Linz, St. Pölten, Graz-Kau, acompañados por Monseñor Scheuer. Abramos nuestro corazón a Jesús y estemos cercanos a los hermanos, ofreciéndoles una acogida en la cual la fe, la esperanza y la caridad puedan crecer. Que el Espíritu Santo os acompañe sobre vuestro camino. Y ahora el grupo de lengua española se presenta al Papa Francisco y luego el Papa hará la síntesis de la catequesis. Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso del billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, los Hechos de los Apóstoles nos cuentan que Pablo, después de su estadía en Atenas, prosiguió su viaje misionero, llegó a Corinto, una ciudad comercial cosmopolita que era capital de la provincia de Acaya. Allí encontró a Áquila y Priscila, pareja de esposos cristianos que habían tenido que dejar Roma
por la expulsión de los judíos, decretada por el emperador Claudio. Ellos, con un corazón lleno de fe en Dios y de generosidad hacia el prójimo, le abrieron las puertas de su hogar a Pablo, testimoniando el valor cristiano de la hospitalidad. Acogieron al evangelizador y también el anuncio que él llevaba, el Evangelio de Cristo. Como Pablo, también ellos eran tejedores de tiendas de lona para tiendas de uso doméstico. El apóstol apreciaba mucho el trabajo manual, que no solo consideraba lugar privilegiado para dar testimonio cristiano, sino también un medio de subsistencia y no ser un peso para los demás. Esta pareja cristiana también abrió su casa a la comunidad local de cristianos, convirtiéndola en una domus ecclesiae, es decir, lugar de escucha de la palabra de Dios y celebración de la Eucaristía. De entre los numerosos colaboradores de San Pablo, Áquila y Priscila sobresalen como modelos de una vida conyugal comprometida al servicio de toda la comunidad cristiana, y nos recuerdan que gracias a la fe y al compromiso en la evangelización de muchos laicos como ellos, el cristianismo echó raíces y ha llegado hasta nosotros. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Pidamos a Dios nuestro Padre que infunda su Espíritu Santo en todas las parejas cristianas, para que a ejemplo de Áquila y Priscila sepan abrir las puertas de su corazón a Cristo y a los hermanos, para que sus hogares sean verdaderas iglesias domésticas donde se viva la comunión y se dé a Dios el culto de una vida de fe, de esperanza y de caridad. Que Dios los bendiga. Hasta aquí nuestra transmisión. Agradecemos a nuestro equipo técnico, Verónica Vega y Javier Lozano, que han hecho posible la transmisión desde Roma. Santo Padre, Buenos días y sigan con os nuestra peregrinos programación. da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto.